está? ¿Dónde está? Aquí de frente, directo al En el lado. requerido. En el grupo requerido tenemos dos centros principales, ¿no es cierto? Ya. Están ubicados uno en la región dorsal y otro en la región ventral, ¿no es cierto? El más importante con el que están ustedes, el que está funcionando ahorita en ustedes, ¿qué creen que sea? ¿El ventral o el dorsal? ¿Por qué el dorsal? Dorsal es el que está atrás, ¿no es cierto? El ventral está adelante. ¿Por qué el ventral? Ya, yo que dije en la clase, el ciclo respiratorio es un proceso prácticamente inspiratorio. Tú no inspiras porque es pasivo, se relaja. Entonces, lo que ustedes están haciendo ahorita, estamos usando el núcleo dorsal. El núcleo ventral, jóvenes, se echa a andar o funciona en actividad física, en ejercicio, ¿no es cierto? Ciertas patologías también, ¿no? Y luego tenemos el centro amniótico, ¿no es cierto? Que bloquea, ¿no? La rampa inspiratoria. Listo. Entonces, jóvenes, vamos a ver, ¿no? Recuerden que el sistema nervioso ajusta la velocidad de ventilación oral casi exactamente la demanda del cuerpo, ¿no? De modo que esto es la presión arterial de oxígeno o parcial y la presión parcial de dióxido de carbono en sangre apenas se altera, ¿no? Recuerden que ustedes aproximadamente hicieron un ejercicio. La saturación de sus compañeros no se modificó, ¿no? Si bien es cierto, sus compañeros querían desmayarse por ahí algunos, pues de repente algunos bajó un porcentaje, ¿no? Por eso dice acá la palabra, ajusta la velocidad, ¿no? Casi, exactamente, por eso está el casi. No puede bajar más menos 2, más menos 1, ¿no? A veces se mantiene igual, pero a veces disminuye, dependiendo de si las personas se actividad, ¿ya? Al inicio de la actividad podría ser que sí, baje un poquito, ¿no? Pero después empiezas a regular. Claro que como yo tengo alguna lesión, pues no, sobre todo en el nervio vago, recuerden, ¿no? En los ofaringo también. Si hay lesión por ahí, puede ser que se modifique ese sistema, ¿ya? Listo, y acá tenemos jóvenes, ¿no? Está en el aire, si no revisaron. En los centros respiratorios, ¿no? Recuerden que está formado por varios grupos neurales localizados bilateralmente, y la protuberancia del tronco cefálico, ¿no? Está dividido en tres grupos principales, como les mencioné: el grupo dorsal, que es inspiración principalmente, el grupo dorsal, que es ventral, perdón, que es expiración e inspiración, y un centro amniótico, ¿no? Este centro amniótico es importante, porque manda la señal acá al centro neumotáctico para inhibir lo que es la rampa inspiratoria. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, principalmente, acá está justamente el nervio principal, que es el vago, los dos principalmente, ¿no? Recuerden que el vago, ¿cuál es la función del vago en el sistema respiratorio? Aumentar el ¿Seguro? ¿Quién se encarga de mover el diafragma? El vago. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El dorsal. Néfrico. Esos son musculaturas. El vago y el nosotros. Ustedes son anatomía puro 20. para los aórticos y los... Ya, pues ya. ¿Tienes por ahí, no? Recuerden que tenemos quimioreceptores periféricos, están unos en el seno carotídeo y otros en el seno aórtico. Seno aórtico, vago. ¿Y el esofágico? Carotídeo, ¿ya? Cuerpo carotídeo. Ahí está. Y ellos mandan, miren a dónde mandan sus impulsos. Al núcleo dorsal. Y bien, el vago también tiene otra función importante. Como el vago es un nervio que va hasta los pulmones, ¿no es cierto? Llega al parénquima, a donde están los pequeñas fibras musculares, las elásticas del pulmón, y también manda el estímulo de elasticidad pulmonar. Cuando este pulmón se sufre demasiado, entonces manda la señal al vago y hace que el pulmón no se también lo listo. Recuerden que la mayoría de las neuronas están localizadas en el interior del núcleo del tracto Sí, vamos a ver cómo sale mi parte. y bueno, el núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario es la conexión sensitiva entre el vago y los esofágicos, ¿no? Ahí está, que transmite señales sensitivas hacia el centro respiratorio de dónde? Quimioreceptores periféricos, varoreceptores y los receptores pulmonares que les mencioné de elasticidad. ¿Ah? Aquí está la famosa rampa inspiratoria. Recuerden que la inspiración, cuando ustedes inspiran, no es que lo hacen de manera rápida, ¿no? Es pausada y va ascendiendo hasta que se corta y luego respiran.
O sea, solo nivel dura 2 de- segundos, se sabe, y la expiración pues interrumpe, ¿no? Inactiva la excitación de la flama y permite la protección de los pulmones y de la pared torácica aproximadamente 3 días. Este ciclo se repite. ¿Y cuáles son las características de esta rampa, no? 1. Control de la velocidad de aumento de la señal de la rampa, o sea, control del reinado pulmonar. Y otro, que es importante también, que es el control del punto limitante, en la que la rampa se interrumpe y modifica la frecuencia respiratoria. O sea, mientras más rápido se interrumpe la rampa inspiratoria, más aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, puede ser que normalmente dure 2 segundos, pero se interrumpe en 1 segundo, entonces la frecuencia va a aumentar, ¿no? La inspiración es más corta, entonces el ciclo respiratorio dura 5 segundos, sino 4, puede durar 3, puede durar 2. ¿No? En patología, sí, ejercicio. En ejercicio el ciclo respiratorio no dura 5 segundos, es menos, es muy corto. Inspira, expira, entonces, o sea, ¿ya? Entonces, gracias a esto. Luego tenemos el bloque respiratorio ventral que hemos hablado, ¿no? Recuerden que el centro neurotáxico controla el punto de conexión de la rampa. Ya, entonces el inspiratorio controla el llenado pulmonar. Cuando la señal es intensa, jóvenes, la frecuencia respiratoria puede ir de 30 a 40 respiraciones por minuto. Esto es sin ejercicio, ¿no? Se vio en la práctica pasada. Y la señal débil, incluso, estos en pacientes o personas pues, que se dedican a lo que es el buceo. Ellos hacen apneas, ¿no? Pueden estar hasta 30 minutos privados sin respirar. Y su frecuencia respiratoria, la señal es muy débil. Pueden tener de 3 a 5 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, se puede entrenar, se puede modificar esos patrones, ¿ya? Pero su función principal es limitar la inspiración, ¿no es cierto? Recuerden que el grupo ventral no participa de la respiración normal y su función es inspiración y expiración forzada, ¿ya? Grupo ventral, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es su función principal. Luego tenemos el centro apnéusico. ¿Qué es el centro apnéusico? Impide que se detenga la señal de la rampa inspiratoria. Cuando el centro neurotáxico no funciona, entra a funcionar este centro, ¿no? Y su función, inhibir la expiración y estimular la inspiración. Creo que, en otras palabras, ¿cuál es su función principal? Prolongar la frecuencia expiratoria. Y este reflejo de Henning-Brewer es un reflejo muy importante. Recuerden que hay un negro que se llama Henning también. ¿Cuál es? Bueno, hay un negro de Henning. Es un nombre alternativo a otro negro que está dentro del sistema respiratorio. Los exámenes. ¿Ya? Recuerda, joven, que los sectores musculares de distensión de la pared y los bronquiolos mandan también señales hacia el centro respiratorio, ¿no? Este reflejo también participa cuando hay una insuflación excesiva, ¿no? Entonces acá se activa la retroalimentación. ¿Cuál es su función? Desconectar la rampa inspiratoria. De esta manera, interrumpir la hiperinsuflación, ¿ya? O la insuflación adicional. Cuando está activa, ¿cuándo se activa este reflejo? Cuando el volumen corriente supera los 1500 mililitros, o sea, 3 veces su valor normal. O sea, si un paciente tiene una inspiración tan fuerte, tan excesiva, que entra entre los 1500 mililitros de volumen, entonces se activa la rampa inspiratoria, ¿no? Entonces, esto hace que respire, el paciente empiece a insuflar los pulmones con menor cantidad, que sería más o menos 500, 400 mililitros, ¿ya? Y este pues es un mecanismo protector para impedir la insuflación pulmonar excesiva, ¿no? Para no hiperinsuflar. Y eso es muy importante, jóvenes, el control químico. Entonces, ¿cómo creen ustedes que llega la señal cuando su presión arterial de CO2 está aumentando? ¿Cómo llega al centro respiratorio? ¿Cómo lo hará? Ya, hay un estímulo directo. Directo e indirecto se podría decir. Porque recuerden, jóvenes, que la presión arterial de CO2 es la que va a dar la señal al centro respiratorio para que le diga, ¿no? En este caso al centro respiratorio que respire más rápido. ¿Y cómo lo hace? Mírenme. Dice que el CO2 tiene poco efecto directo en la estimulación de las neuronas de reacción anticonvulsiva, pero un efecto indirecto potente. ¿Por qué? Porque el CO2 se une al agua y ¿qué forma? Ácido carbónico, ¿no? Y este ácido carbónico ingresa, sí puede atravesar la barrera hematocefálica. Llega al centro respiratorio y se disocia pues en un ion bicarbonato y un ion hidrógeno. Este hidrógeno es el que estimula. O sea, por eso dicen que el CO2 tiene un efecto directo
potente, ¿no? Pero un efecto indirecto potente. ¿Por qué? Porque no ingresa solo. El CO2 por sí solo no atraviesa la barrera. Tiene que unirse al agua para formar esto, y esto cuando ingresa al centro respiratorio se disocia. Unión bicarbonato, unión hidrógeno, y el hidrógeno es el que químico, ¿no? Pero es llevado por el CO2. O sea, si el CO2 no aumentaría, no pasa nada. ¿Ya? Entonces es muy importante que sepan eso. ¿Ya? Recuerden también que las modificaciones de oxígeno o de O2 no tienen prácticamente ningún efecto directo sobre el cuerpo seco. O sea, si el oxígeno o la presión arterial de oxígeno disminuye en sangre, no viaja directamente al centro respiratorio. Eso sí lo hace a través de los quimioreceptores periféricos, vago y glosofaríngeo. ¿Ya? Si en cambio el CO2, si tú tienes, por ejemplo, estás en un incendio, ¿no es cierto? Te desmayas y empiezas a inhalar CO2. ¿Eso por dónde viaja? Por el torrente sanguíneo, ¿no? Y ahí se asocia al agua. Entra el agua y atraviesa por sangre, ¿no? Por sangre al centro respiratorio. Es más lento que los quimioreceptores, sí, pero es más potente. ¿Ya? Y es por eso que cuando tú estás en un incendio, pues el CO2 va aumentando y te mueres, ¿no? Porque empiezas a respirar mejor y absorbes más CO2, Y recuerden que la hemoglobina tiene más afinidad, perdón, sí, la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Entonces, cuando tienes más CO2 en sangre, el CO2 desplaza el oxígeno de la hemoglobina. Y la hemoglobina transporta CO2 en oxígeno. ¿Va? Entonces, esa es la razón. Pero el oxígeno, cuando disminuye, lo sensan los cuerpos carotídeos y aórticos. Y este sí viaja rapidito, porque viaja a través del sistema nervioso. Nervios, ¿no? El vago y los glosofaríngeo, ¿no? Entonces es más rápido, pero menos potente, no se olviden. ¿Ya? Más potente es el CO2. Listo. Entonces, ¿dónde están los cuerpos carotídeos? Los senos carotídeos, ¿verdad? Y el cuerpo aórtico, pues, en el seno aórtico. ¿Bien? Más largo es. ¿Tiene referencia? Ah, más largo, ¿no? Y estos los chiquitos, los carotídeos, los otros. Entonces, aquí está la parte personal. ¿De dónde llegan los nervios? ¿A qué núcleo? ¿Ventral o dorsal? Dorsal, ¿no? Al núcleo del tracto solitario. Listo, entonces los cuerpos carotídeos y aórticos dice el flujo sanguíneo a través de estos cuerpos es muy elevado. Recuerden que esto están siempre con la presión o sensando la presión de oxígeno, no de CO2, porque están en vasos arteriales, no venosos. ¿Ya? Entonces, a la más mínima disminución de oxígeno, esto lo sensan rapidito, ¿no? O está bajando el oxígeno, más la presión, respira más rápido, respira mejor. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que los receptores periféricos tienen una estimulación más rápida de respiración, pero menos potente. ¿Ya? A diferencia del CO2, eso no se olvida. Y bueno, acá se ve cómo es que una disminución de arterial de oxígeno va a estimular los quimioreceptores. Miren, acá tenemos la presión arterial de oxígeno en miligramos, milímetros de mercurio, perdón, y los impulsos carotídeos, o nerviosos del cuerpo carotídeo. Recuerden, mientras más bajo de 100, ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? De 60 a 100. Ya, entonces, mientras más bajo esté de 60, por acá, miren cuánto se estimula el cuerpo carotídeo. De 200, 400, 600, hasta casi 700 impulsos nerviosos por segundo, ¿no? A diferencia de que esté, mientras más arriba esté la presión arterial de oxígeno, el impulso es menor. ¿Ya? Entonces, recuerden que a la más mínima disminución de la presión arterial de oxígeno, estos cuerpos carotídeos tienen señales, rapidísimas, pero la estimulación es menos potente. ¿Ya? No se olviden. Listo. De 60. Y bueno, el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y hidrógeno estimula los quimioreceptores directamente. ¿No? Ya hemos hablado. Entonces, un aumento tanto de la concentración de dióxido de carbono como la concentración de iones de hidrógeno también incita a los quimioreceptores. De esta manera, aumenta indirectamente la actividad nerviosa. Sin embargo, los efectos directos de estos dos factores sobre todo son mucho más potentes, ¿no? Porque estos van directamente, ¿no? Está ingresando hidrogeniones. ¿Por qué? Porque están en sangre. Pero recuerden que cuando atraviesan la sangre tiene que atravesar la barrera encefálica sí o sí. Los hidrogeniones también lo hacen, están en constante circulación. ¿Ya? Entonces la estimulación a través de los quimioreceptores periféricos se produce con una rapidez de hasta 5 veces mayor que la estimulación central. ¿Y cuál es la estimulación central? La del CO2, ¿no? De modo que los quimioreceptores periféricos podrían ser especialmente importantes en el aumento de la rapidez de la respuesta al CO2 en el comienzo de la función. ¿Quiénes participan
¿Qué quimioreceptores participan durante el ejercicio? Los periféricos, los centrales, periféricos, perdón. Porque si lo haría el central, no podría ser porque es lento, recuerda. Es más potente, pero es lento. Porque el CO2 tiene que asociarse al agua, subir, después disociarse del hidrógeno para recién activar el centro. Por eso lo hace de impulsos nerviosos. ¿Ya? Por eso esto participa durante el ejercicio. Y el CO2, pues en el reposo, ¿no? O durante el centro de los días. Y bueno, ese es el mecanismo por el cual se estimulan los quimioreceptores por la deficiencia del oxígeno. Entonces, esta es una arteria, ¿no? La presión arterial de oxígeno disminuye, ¿no? Esto es captado por la célula glóbica. ¿Qué hace? Libera o abre los canales de potasio. Esto despolariza la membrana y a su vez también abre los canales de ingresa el calcio y potasio y hace con nuestras vesículas sinápticas. La libera hacia el exterior para liberar los neurotransmisores, en este caso ATPI, acetilcolina, y es captado por los receptores justamente de estos dos y envían el impulso al sistema nervioso. Esto se produce en segundos, es rapidísimo. Por eso en el ejercicio ustedes vieron que no se modifica la saturación, se mantiene. Todo el paciente empieza a tener de hasta 30, 40 respiraciones, que es normal. ¿Listo, Pablo? Entonces, abran su guía.